hermanas, buenas tardes. Las saludo en el nombre del Señor en este día especial para nosotras las mujeres, que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Los derechos que muchas mujeres lograron, ¿no? Con el esfuerzo, con la perseverancia. Y a continuación vamos a tener un tema muy especial que se presentó en el quinto encuentro de mujeres de nuestra Desliz Costa el día sábado, ¿no? Justo conmemorando esta fecha. El anciano, nuestro presidente del CEN, Víctor Arroyo, presentó un tema muy oportuno acerca de la labor, del trabajo, de la trascendencia de las mujeres en nuestra iglesia. Así que estemos atentas a esta parte que se grabó y por eso la vamos a presentar, ¿sí? Estemos muy atentas y compartamos el link para que otras mujeres puedan también gozarse con esta enseñanza. Adelante. En realidad es un asunto que tiene que ver con la participación de más de la mitad del cuerpo de Cristo en la tierra. Y yo creo que no exagero al decir que ningún cuerpo es sano si más de la mitad de sus componentes no está funcionando de acuerdo al plan del Creador. Soy consciente de que este tema aún sigue siendo controversial, especialmente cuando se aborda el ministerio de la mujer en la iglesia. Los evangélicos concordamos con que Dios ha revelado su voluntad en las Escrituras, ¿no? Sin embargo, el debate surge al momento de interpretar, al momento de aplicar los pasajes que están referidos al asunto, al tema, ¿no? El hecho es que cuando abordamos tanto los que ponen en cuestión o los que ponen límites al ministerio de las mujeres, como los que apoyan la participación plena de la mujer en el ministerio, apelan ciertos pasajes. Y yo respeto ese papel de muchos hermanos. Apelan a 1 Timoteo 2, 9 al 15, para sostener precisamente su posición, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago esta tarde con ustedes es, ¿qué enseña la Biblia acerca de la participación de la mujer en la iglesia o sobre el ministerio de la mujer? ¿Qué enseña la Biblia? Finalmente, creo que me parece importante, ¿qué enseña la Biblia sobre la relación hombre y mujer? ¿No es cierto? Porque de eso se trata desde mi punto de vista. Veamos entonces, en primer asunto, la relación hombre-mujer en el contexto actual, en la sociedad de la que somos parte, ¿no? Uno de los graves problemas del país que observamos en la vida cotidiana es la violencia ejercida particularmente contra la mujer. Sin duda es un problema que se deriva de estructuras que conocemos como jerárquicas, patriarcales, ¿no es cierto?, que reproducen una cultura en la cual las mujeres son consideradas como objetos descartables, perdónenme por la expresión, y maltratables incluso. Esto se comprueba con la frecuencia con que se producen violaciones de los derechos de las mujeres que atentan tanto la libertad como el desarrollo de sus propias capacidades, ¿no? Y esto evidencia, me parece, a mi juicio, un problema de discriminación de parte del Estado, pero discriminación también en el contexto de la familia y discriminación en la propia comunidad, ¿no? Y yo quisiera preguntarme si esa discriminación no existe en nuestras iglesias a las que pertenecemos. Y tengo la impresión que existe. Está bien. Todavía guardo en la memoria el resultado del estudio que hicieron los hermanos de Paz y Esperanza.
y lo publicaron con el título de Dentro de las cuatro paredes, que es un estudio de la violencia en las familias evangélicas. Y los resultados realmente son desafiantes, altamente desafiantes, porque la violencia en las iglesias casi responde a un mismo porcentaje de la violencia que está presente en la sociedad. Entonces, la pregunta que yo me he hecho al leer ese informe, a leer esa publicación, es ¿qué está pasando en nuestras iglesias entonces, no? Pero lo coloco a manera de problematizar el tema, porque necesitamos abordarlo con la mayor seriedad posible y con el mayor respeto posible de las diversas opiniones que hay en nuestro medio para extraer, en todo caso, las enseñanzas de la palabra de Dios para nuestro caso, ¿no? Entonces hay una situación de gravedad tal, este tema de la violencia que menciono es un problema histórico, ciertamente, pero es un problema también de salud pública, ¿no? La gravedad de este problema social es tal que plantea la urgente necesidad, sin duda, de políticas públicas eficaces de parte del Estado, pero también de las organizaciones sociales y de las... Hermano Víctor, le mutearon el micrófono otra vez, creo. Alguien está haciendo, no lo hago yo, pero la tecnología debe tener este tipo de complicaciones, me imagino, así que espero que no vuelva a ocurrir, como es mi esperanza, ¿no? Entonces, hay información a eso. Pero toda esta problemática que acabo de plantear me conduce a una primera cuestión de orden bíblico-teológico. Hombre, mujer en la creación. ¿Cómo se entiende la relación hombre-mujer en el plan de Dios en la creación? Hay varias cosas que podemos decir. En primer lugar, el fundamento de esa relación hombre-mujer está descrito en el libro de Génesis. Capítulo 1, versículos 26 al 30, capítulo 5, 1 al 2, etc. Y de esos pasajes extraemos varios principios. Y lo que quiero destacar son esos principios que me parecen importantes. En primer lugar, la humanidad, dice Génesis, la humanidad, en ese sentido, el hombre en el sentido genérico de la palabra, fue creada directa, y dice el texto, de modo especial por Dios, a su imagen y semejanza. Es la primera cosa, el primer principio que hay que siempre tener presente. En segundo lugar, esa humanidad fue creada en dos sexos distintos, hombre y mujer, ¿no? Pero no solamente dice eso, dice que fueron creados iguales, pero no idénticos. Los dos portadores de la imagen y semejanza de Dios. El tercer principio, los dos recibieron la bendición de Dios. 4, los dos recibieron el doble mandato de parte de Dios. ¿Cuál es el doble mandato? La procreación, sean fructíferos, multiplíquense, dice el texto bíblico, y la representación de Dios en el ejercicio de lo que nosotros conocemos como mayordomía y autoridad sobre la naturaleza. Dominen, sojuzguen. Entonces, no hay indicación alguna de que la mujer tiene mayor responsabilidad en la reproducción o que el hombre es el único responsable del cumplimiento de lo que se conoce como el mandato cultural, que está también en Génesis. No solamente el hombre es responsable del desarrollo de la cultura, ambos comparten la misma naturaleza espiritual y la misma relación con Dios.
ambos son igualmente responsables ante Dios y su existencia como ser humano, creado a imagen de Dios, está más allá de la especificidad del sexo. Por tanto, la realización de esta persona, de estas personas, la realización como ser humano depende del cumplimiento de su vocación como persona en obediencia a Dios. Me parece importante dos precisiones allí. En primer lugar, Dios, el creador del sexo, trasciende, en verdad, Dios trasciende a cualquier polaridad, a cualquier polaridad sexual, ¿eh? Aunque se usa con mucha frecuencia, se usa formas gramaticales masculinas para referirse a Dios, es verdad, eso es verdad, pero no se puede afirmar que Dios es masculino. No se puede hablar, o que Dios es femenino. No se puede hablar. Dios es creador, no procreador. ¿Me dejo entender? Dios es creador, pero no procreador de la raza humana. Y la segunda precisión me parece importante también. A la luz de Génesis 1, no hay, a mi juicio, no hay lugar a dudas respecto a la diferenciación sexual de la humanidad. Aunque por encima de su sexualidad está su humanidad. Es decir, antes que la diferenciación sexual, hombre-mujer, está esa dimensión de humanidad, de seres humanos, ¿no? Esta humanidad está compuesta de dos personas distintas, pero siendo personas distintas son complementarias, necesarias la una para la otra, pero iguales en esencia, y iguales en responsabilidad delante de Dios. Eso me dice Génesis 1. Y si voy a Génesis 2, encuentro Génesis 2 describe sin contradecir las verdades ya reveladas en el capítulo 1, otro cuadro de la relación hombre-mujer en la creación. En este caso se describe la relación hombre-mujer proveyendo una base para el matrimonio. Este cuadro destaca varios elementos. Uno, la importancia del compañerismo. La mujer es la respuesta a la soledad del hombre. Dos, la identidad de sustancia física. Hay una identidad de sustancia física entre el hombre y la mujer. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y tres, las dos personas como dos versiones de la misma humanidad, la femenina y la masculina. Dice ahí la expresión de Adán, se llamará mujer. Sí, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Y en cuarto lugar, se fundamenta y se describe el matrimonio como varón o como unión y comunión en que los dos se funden en un solo ser. Esos son conceptos que lo manejamos en la iglesia. Pero yo creo que cabe dos observaciones allí. Dos observaciones que me parece importante también. En primer lugar, el hecho de que el varón fue creado primero, y yo he escuchado a varios predicadores decir esto, el hecho de que el varón ha sido creado primero, como algunos sostienen, no da pie a la teoría de la superioridad masculina. Nadie podría afirmar que los animales son superiores al hombre por haber sido creados primero, ¿no es cierto? Y dos, tampoco se puede considerar a la mujer como subordinada al hombre por la manera en que se la llama ayuda idónea, ¿no? El término que se traduce como ayuda se refiere a la ayuda de una persona igual al que recibe la ayuda. Si no estuvieran en condiciones de igualdad,
no serían ayuda el uno para el otro, ¿no? Entonces es la ayuda de una persona que, siendo igual al otro, siendo igual a él, está a su lado como su complemento, ¿no? Ese es el concepto de ayuda idónea, ¿no? Entonces, el cuadro que se describe en Génesis 1, Génesis 2, estoy corriendo un poco para hacer una visión resumida de las cosas, es el de la creación de la humanidad. Es la creación del hombre en dos sexos distintos, complementarios, iguales ante Dios y entre sí, ambos con la responsabilidad de obedecer a Dios. Este cuadro es el que debe ser restaurado en la vida, en la vivencia de la iglesia y en la experiencia y el caminar de las familias, ¿no es cierto? Entonces, eso me lleva a pensar el otro momento, el otro gran momento de la historia de la salvación, el hombre y la mujer en el régimen del pecado. ¿Por qué se ha trastocado esa igualdad que fue establecida en Génesis 1 y 2? ¿Por qué se ha trastocado esta igualdad en las relaciones hombre y mujer? ¿Por qué hablar de restauración de esas relaciones? Cuando los seres humanos cuestionan la autoridad de Dios y desobedecieron su mandato, Génesis 3, se quebró la relación íntima y armoniosa entre el Creador y sus criaturas. Y a la vez se rompió la relación de mutualidad, la relación de confianza entre el hombre y la mujer, causando rivalidad, conflicto, opresión. La fractura a la que hace referencia el texto bíblico, la fractura de la relación produce varios resultados. Y están relatados ahí, ¿no? Primero, el sentido de la vergüenza y la vulnerabilidad que ambos sienten. Se ven que están desnudos, 3:7. En segundo lugar, la tendencia a no asumir su propia responsabilidad, sino esconderse y después echar la culpa al otro. Eso que los psicólogos conocen como el desplazamiento de culpa, ¿no? No, Señor, yo no soy responsable. La mujer que tú me diste, Señor. Es el dato histórico del desplazamiento de culpa y origen de la discriminación que enfrentamos en la sociedad, y espero que no sea también la discriminación que estemos experimentando en la iglesia. Entonces, capítulo 3 de Génesis, versículo 8, 12, 13, dice eso. Y en tercer lugar, el doble sufrimiento a que la mujer se ve sujeta, ¿no es cierto? El dolor en el parto y la dominación de parte del hombre, que es consecuencia del pecado. 3:16. Y en cuarto lugar, la maldición de la tierra. Capítulo 3, 17 al 19. La palabra de Dios a la mujer es simplemente una descripción. Me parece importante remarcar esto. Es simplemente una descripción de lo que le aguarda en el futuro. No es una maldición dirigida a la mujer. Dios sabía cuáles serían las consecuencias de la desobediencia del ser humano, ¿no? La historia humana y todas las culturas muestran los resultados del rechazo de la autoridad de Dios sobre la pareja humana y la ruptura de la relación de igualdad, de mutualidad, de complementariedad entre el hombre y la mujer. Aún la cultura bíblica, imagínense, aún la cultura bíblica está marcada por el pecado. La prostitución, la poligamia, el harén del jeque oriental, el patriarcado, el machismo, basado en la teoría de la superioridad masculina y la subordinación de la mujer, ¿no es cierto? Las leyes del Antiguo Testamento, dadas para fijar límites al pecado, aún la religión judía, con la práctica del sacerdocio exclusivamente masculino,
responden a las condiciones de vida bajo el pecado, bajo la influencia y las consecuencias del pecado. Es decir, vivimos bajo Génesis 3 y no Génesis 1 y 2, ¿no? Eso me parece es importante prestarle atención. Muchos hombres han aceptado una interpretación de la Biblia que les lleva a ejercer un autoritarismo que no es bíblico, imponerse como jefe del hogar, considerarse como sacerdote de la familia, imponer una falsa autoridad sobre la esposa, sobre los hijos y hasta caer en la violencia doméstica. Escuché las declaraciones de quien hoy es congresista de la República, una pastora, ¿no? Ella decía en sus declaraciones que su esposo es el rey y a ella le corresponde sujetarse al rey. Y la pregunta que yo me hice en el momento en que tomé nota de las declaraciones de esta pastora que está en el Congreso ahora era ¿dónde dice la Biblia eso? Y ella dice, así dice la Biblia. Y yo le desafío a buscar ver qué parte de la Biblia dice eso, así. El tema es así, el tema es muy complejo. Me parece que en otra esfera el hombre ha negado a las mujeres la oportunidad de ejercer sus dones, muchas áreas de servicio en la iglesia, ¿no es cierto? Hasta yo creo que es bueno reconocer, hasta en la traducción de la Biblia se puede detectar el prejuicio masculino, ciertamente, porque el lenguaje que predominantemente se usa es el lenguaje masculino, ¿no es cierto? Es verdad, hoy hay una iglesia, hay una de estas sectas religiosas de origen coreano, habla de la diosa madre, ¿no? Pero hablar de la diosa madre tampoco tiene base bíblica, en verdad, ¿no? Entonces es una interpretación antojadiza del texto bíblico y termina haciendo ese tipo de enseñanzas. Pero quizás eso sea otro momento donde podamos reflexionar. Por lo menos fui invitado por el presbiterio de Tarma en una ocasión y me pidieron que abordara ese tema, así que me he informado al respecto un poco. Sin embargo, no podemos dar la impresión de que la mujer ha sido una víctima inocente. Hay que advertir también eso. La mujer no ha sido tampoco una víctima inocente. Al rechazar la autoridad de Dios en el Génesis, ella ha entregado al hombre, a su marido, lo que debía entregar solo a Dios. Su deseo, su voluntad, la orientación. ¿Ah? Entonces, creo que es por eso importante volver a estudiar el texto bíblico para entender lo que realmente nos dice, ¿no? Y yo coloco una penúltima reflexión, el hombre y la mujer en la iglesia, la nueva humanidad, la nueva creación de Dios. La encarnación de Jesucristo marca el advenimiento de una nueva era, que es la era del reino de Dios. Es una era que se ha hecho presente en la persona de Jesucristo. Es la era del nuevo hombre, del segundo Adán, por medio del cual Dios se ha propuesto restaurar el propósito original de la creación. Ese es el mensaje que proclamamos en esencia, ¿no? Los evangelios nos recuerdan que Jesucristo vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Ahí está Mateo, Marcos, Lucas, varios pasajes, ahí encontramos eso. Y como dice el apóstol Juan, dice textualmente, apareció para quitar nuestros pecados y para deshacer las obras del diablo. Eso quiere decir que por medio de su muerte en la cruz,
obró la redención de los que habían vivido bajo el dominio del pecado, con el fin de formar para sí un nuevo pueblo, un pueblo nuevo, la iglesia, la comunidad del Espíritu Santo, la nueva humanidad, la comunidad alternativa, la comunidad del rey, la comunidad del reino. ¿No es cierto? Esa es la iglesia. Es decir, la presencia del Espíritu Santo es la que toma y la acción del Espíritu Santo es la que toma un grupo de personas y forma con ellos una comunidad. Pero es una comunidad solidaria que mediante su estilo de vida, mediante su testimonio hablado, lleva el mensaje del Evangelio a todos los rincones del Imperio Romano, de lo que se nos relata en las epístolas del Nuevo Testamento, por ejemplo. Esa comunidad comienza a consolidarse el día de Pentecostés como una conjunción de dos realidades. Por un lado, el seguimiento de Jesús como Señor de parte de los que habían compartido con él su vida, su muerte, su resurrección, ascensión, ¿no es cierto? Sus discípulos. Y de otro lado, la presencia del Espíritu Santo que de manera nueva en la vida personal, en la vida comunitaria de los seguidores de Jesucristo, y cada uno de esos elementos apunta a una nueva creación, a una nueva relación hombre y mujer. En esa nueva comunidad cristiana, la nueva humanidad está planteado entonces de una manera distinta, totalmente distinta de relacionarse entre hombre y mujer. Y varias de ustedes pueden dar testimonio, pueden dar fe de eso realmente, ¿no? Veamos un poquito más sobre el seguimiento de Jesús. Del hecho de seguir a Jesús y caminar con él, sus discípulos, hombres y mujeres, porque no solamente hombres eran los discípulos del Señor, también mujeres, habían aprendido y experimentado una nueva relación entre los sexos, distinta de la que caracterizaba la sociedad judía, que era una sociedad patriarcal, una sociedad discriminadora. Habían visto que Jesús valoraba a las mujeres, usaba su poder para sanarlas, ilustraba sus enseñanzas con ejemplos comunes de la vida diaria, las incluía en su grupo de seguidores a las mujeres, aceptaba la ayuda económica y material de parte de ellas, les enseñaba verdades espirituales profundas, incluso enseñó a Marta y María que era más importante escuchar sus palabras, antes que cocinar, y confió a las mujeres la primera noticia de la resurrección, de su resurrección. En su trato con las mujeres, Jesús en verdad desafió las convenciones de la sociedad hasta el límite. Y desafió, aunque sin entrar en conflicto, sobre las cuestiones de que eran, de las cuestiones que no eran esenciales a la misión de Jesús, ¿no? Estos seguidores de Jesús, hombres y mujeres, aprendieron también un nuevo estilo de vida. Y dice Marcos, ¿no? Ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, Marcos 10:45. De manera que sus seguidores aprendieron el valor de cada ser humano, hombre y mujer por igual, y su lugar en el grupo de los seguidores de Jesús. Y ya he mencionado el tema de la acción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la verdad es que la nueva humanidad, esta nueva sociedad en Cristo Jesús, de la que nosotros somos la expresión, es una nueva, experimenta, o está llamada a experimentar esa nueva relación entre hombres y mujeres, esa nueva relación que es creada por Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo en la vida de sus seguidores. ¿Por qué era necesario algo nuevo?
en realidad esta nueva relación hombre-mujer no era tan nueva, sino que en Jesucristo y en su iglesia, como señal del reino de Dios, se restaura la relación establecida por Dios en la creación, una relación de igualdad, de complementariedad, de mutualidad, pero una relación, quebrantada por el pecado, ciertamente necesitaba de restauración. Ese es el énfasis del texto de la enseñanza bíblica. Y termino esta presentación, mis queridos hermanos, espero no estar cansándolas, con el ministerio, una referencia al ministerio de la mujer. A la luz de lo que hemos dicho hasta el momento, considero necesaria una nueva comprensión del concepto, una nueva comprensión de la práctica del ministerio, el ministerio en la iglesia, basada en una nueva comprensión de la enseñanza bíblica y su aplicación en nuestros días. El asunto tiene que ver no solo con el papel de la mujer en la iglesia y en el campo de acción que se ha permitido a ella, sino también con la definición de la naturaleza de la iglesia y del ministerio, que es el fondo de la cuestión, ¿no? ¿Qué se entiende por ministerio? Cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de servicio. Ministerio significa servicio. Es la manera en que el Nuevo Testamento describe el ministerio de los seguidores de Jesucristo. Diaconeo, diaconía, diáconos, son palabras o expresiones que se traducen como servir, servicio, servidor, respectivamente, ¿no? Pero la enseñanza fundamental de Jesucristo destaca y que lo distingue a sus discípulos es el servicio, ¿no? Mateo 20, varios pasajes del Mateo 20, Marcos 9:35, 10:43, Lucas 22, etc. Y servicio es un trabajo del esclavo o de la mujer. Podría en una forma de entender. Era el trabajo despreciado por los griegos, quienes consideraban que el ejercicio de la autoridad y el ejercicio del poder eran propios de los hombres, no de las mujeres. La enseñanza de Jesús a sus discípulos es que en su comunidad, el más importante es el que sirve y no el que ejerce la autoridad. Que la verdadera grandeza es de los que sirven y no de los que ejercen dominio, ¿no? Menos de los autoritarios. ¿Eh? Pablo, el apóstol Pablo y los demás apóstoles, como su maestro, Jesucristo, usan el mismo término al describir el trabajo de los miembros de la comunidad e incluso usan la palabra más fuerte. La palabra más fuerte es doulos, esclavo. Entonces, los miembros de la comunidad de Jesucristo, del Evangelio de reconciliación, siervos del Espíritu, siervos del Señor, siervos del Evangelio. Al mismo tiempo, están al servicio de los demás miembros de la comunidad, la iglesia. En las epístolas, la palabra servicio se transforma en ministerio. Se usa la palabra ministerio para expresar servicio. Y servidor es ministro, que equivale a diácono. Por tanto, se pierde la esencia de la enseñanza de Jesús cuando la palabra diácono se traduce a una palabra que comunica la imagen de quien está al servicio de los otros. Y cuando se habla de los diáconos o de los ancianos, a veces se usa una palabra que más bien significa como el ministro plenipotenciario en lugar de usar el concepto de servicio. Y hay 4 cosas rápidamente, yo termino destacando.
En primer lugar, me parece cuando hablamos de la participación activa de la mujer en la iglesia y la participación activa de la mujer en el fortalecimiento de la iglesia, me parece hay varios elementos elementos de juicio que hay que tener siempre presente. En primer lugar, me parece recuperar la comprensión del ministerio como servicio, como Jesús y sus apóstoles entendieron. En esta comprensión no hay lugar para ideas de jerarquía, línea de autoridad, cadena de mando, ejercicio del poder, etcétera, etcétera. No hay cabida para ese tipo de palabras. La reacción al tema del ministerio de la mujer sería diferente si habláramos del servicio de la mujer en la iglesia. La mujer tendría diversas oportunidades para servir en campos muy diversos respecto de los que normalmente se asigna a las mujeres. El pastor o el anciano son simplemente siervos del Señor, siervos de Cristo y de su iglesia. Al igual que la mujer, que sirve como diaconisa, que sirve como profesora, que sirve en muchas otras funciones. Perdónenme, permítanme, hermanas, yo he conocido en la historia de la Iglesia Evangélica Peruana a muchas mujeres ejerciendo el pastorado, pastoreando, no solamente a las mujeres, pastoreando también a varones. Y yo doy gracias a Dios por ellas, porque han sido instrumentos importantes en la docencia, en el desarrollo de vocaciones, de dones, y en muchas veces en la toma de decisiones respecto a la marcha de una iglesia, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar por eso ese concepto, la comprensión de ministerio como servicio, tal como Jesús lo tuvo, y también sus apóstoles comprendieron de ese modo. En segundo lugar, esta idea de la universalidad del ministerio, como fue practicado en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿En qué sentido la universalidad del ministerio? El pueblo de Dios está descrito como sacerdotes, sacerdocio, y sacerdocio santo, sacerdocio real, ¿no? Primero de Pedro, capítulo 2, 4 al 10. La iglesia tiene el privilegio, tiene el derecho y tiene la responsabilidad de poner en práctica esta función sacerdotal en todos los aspectos de la vida cotidiana. Cada miembro de la comunidad cristiana debe concebirse como integrante del equipo ministerial de la iglesia. A veces pensamos que la responsabilidad ministerial solamente pertenece al consistorio. Y no, o sea, desde el punto de vista de la Biblia, ahí todos tenemos un lugar de participación. En el Nuevo Testamento, permítanme decir esto, en el Nuevo Testamento no hay división entre clérigos y laicos. Y a mí me parece que en la iglesia, yo estoy haciendo un comentario más en sentido autocrítico también, en la denominación hemos hecho una diferenciación entre los clérigos, los pastores y los laicos. En el Nuevo Testamento no hay ese tipo de diferenciación. No hay. En ninguna parte yo encuentro esa diferenciación. Una división que ha tenido efectos, en verdad, efectos negativos en la vida de la iglesia. Las primeras décadas de la historia de la iglesia evangélica peruana enfatizó mucho la movilización del laico. El crecimiento de la iglesia se dio a partir de la movilización del laico, de los laicos. Y entonces, pero paulatinamente a veces hemos tendido a depositar las responsabilidades más importantes de la iglesia en los pastores solamente. No es que los pastores no tengan importancia, claro que sí, pero hay que aprovechar también los diversos dones y capacidades que Dios ha entregado a los que nos consideramos laicos, ¿no? Ustedes van a darse cuenta fácilmente, o sea, cuando mis hermanos se refieren a mi persona, esto no es un reclamo, ¿eh? Simplemente estoy describiendo.
se refieren a mí como el anciano Víctor Arroyo. Y en verdad, así lo soy, porque me ordenaron de anciano cuando yo era miembro del consistorio en Maranata, en la iglesia que se reúne en el templo Maranata, ¿no? Entonces, pero esa división creo que hace más daño que contribución. El ministerio cristiano, el servicio a Dios, el servicio al prójimo es tarea de cada miembro de la iglesia. Recordemos que uno de los principios de la Reforma protestante es el sacerdocio de todos los creyentes. El sacerdocio no solamente de los varones, el sacerdocio también de las mujeres. Entonces, eso es el sacerdocio de todos los creyentes. Eso es uno de los principios de la Reforma protestante de la que nosotros somos herederos directos. En tercer lugar, el concepto de pluralidad de liderazgo, que ha sido una característica de la iglesia primitiva particularmente. El Nuevo Testamento usa el término pastor, en singular solo cuando se refieren a Jesucristo. Cuando mencionan a los responsables de la iglesia local, siempre usan el plural: pastores, ancianos, obispos, ¿no? Términos que se refieren a las mismas personas, ciertamente. Y estos, junto con los diáconos, forman pues el liderazgo de la iglesia, ¿no? Y en último lugar, en un cuarto aspecto del ministerio cristiano está relacionado con la cuestión de autoridad. Para muchos, este es el punto clave en el que la discusión respecto al ministerio de la mujer se pone candente, ¿no? Y en función del concepto que se tiene en este caso, entonces a veces hay quienes rechazan de plano el ministerio de la mujer en la iglesia. Alegan que eso colocaría a la mujer en una posición de autoridad sobre el hombre. Y la pregunta que finalmente tenemos que hacernos, mis queridas hermanas: ¿quién tiene la autoridad sobre la iglesia? ¿El pastor? ¿El consistorio? La autoridad, toda la autoridad, poder y dominio pertenece solo a Dios, solo a Jesucristo. Todos los demás, hombres y mujeres, estamos al servicio de ese Señor. Estamos al servicio de la iglesia, sin ninguna jerarquización, con un papel en función de los dones que hemos recibido de parte del Señor a través de la acción de su Espíritu. Hermanas, quería compartir estas reflexiones. Espero que no les haya resultado muy extensa y espero que puedan dialogar conmigo ustedes. Quizás algunos hermanos míos reaccionarían, bueno, aquí el hermano ya está empezando a soliviantar a las mujeres para... Qué precioso, ¿no? Qué precioso tiempo, en verdad, y nos reta, ¿no? A nosotras como mujeres a no conformarnos, ¿no? El Señor tiene propósitos grandes a través de nosotras y tenemos que ponernos manos a la obra, ¿no? En nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestra patria, ¿no? Las mujeres somos una pieza clave, ya que ya lo hemos escuchado, ¿no? No somos la última rueda del coche, como dicen, ¿no? Que fuimos creadas al final, ¿no? Lo mejor dicen que siempre se deja para el final, ¿no? Y así fue el Señor en su inmenso amor y misericordia. Nos ha dado ese privilegio de ser mujeres, ¿sí? Y hay que aprovechar, hermanas. No hay que quedarnos cruzadas de brazos. Que el Señor nos ayude en esta labor que tenemos muy importante como mujeres. Ahora sí quiero darle los anuncios de nuestra Liga Femenina. Este sábado continuamos con nuestro estudio de Génesis. Ya saben que es a las 3:30,
¿no? Hemos culminado un bloque con el hermano Manuel Paredes, comenzamos otro bloque con el pastor Pedro Lorriaga. Así que estemos puntuales para poder aprovechar y no nos quede corto el tiempo. Y el día martes, los martes como siempre, estamos con nuestra reunión de oración a las 4 de la tarde. Y el próximo jueves, ¿qué tenemos? El próximo jueves 17 nos toca nuestro estudio de las cartas de Juan. Recuerden que ya son los últimos estudios, así que no se los pueden perder. Pero no se olviden tampoco que nosotros continuamos con nuestras reuniones semipresenciales. Ya en la iglesia estamos esperándolas para continuar también nosotras con nuestras reuniones, pero no vamos a dejar la virtualidad porque conocemos que muchas no pueden asistir al templo en forma presencial. Así que vamos a mantener la semipresencialidad. Que orar unas por otras para que el Señor nos ayude y provea todas las necesidades que se están presentando en nuestra iglesia, ¿sí? Como la campaña de útiles escolares. Recuerden que hay que apoyar para los niños de nuestros amigos. Y tenemos también que dar gracias a Dios porque nuestra hermana Rosa Campoblanco, Rosa Minaya, de Vida de Campo Blanco, el lunes 14 está cumpliendo años. Que el Señor me la bendiga. La queremos mucho, Rosita. Ella siempre ha estado atenta en todas las reuniones presenciales, ¿no? A pesar de los problemas que pueda tener, ella siempre tiene ese cariño, esa palabra para poder alentarnos a continuar, ¿no? Que el Señor te bendiga, Rosita, y te siga proveyendo y supliendo tus necesidades. Vamos a terminar esta tarde preciosa con una oración. Acompáñenme, por favor. Amado Padre Celestial, te alabamos y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, porque eres nuestro Creador, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias por el privilegio de ser mujeres en este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres el que nos has llamado, Señor, para un ministerio. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos fortalece, nos capacita, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu siervo, nuestro hermano Víctor Arroyo, que ha tenido este tema tan oportuno para nosotras. Amado Padre Celestial, te suplicamos, tú lo bendigas su ministerio, bendigas el cargo en el cual se está desempeñando actualmente como presidente de nuestro Ejecutivo Nacional. Y así te suplicamos tu bendición para cada una de tus hijas, Señor. Que podamos seguir, Señor, y continuar siempre en la labor tuya, obedeciendo, Señor, capacitándonos, Señor, y poder seguir siendo pasos útiles en tus manos, Padre Santo. Tu bendición para cada una de ellas, Señor. Sigue tú supliendo sus necesidades, porque te lo pedimos todo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor me las bendiga, hermanas.